¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a esta sesión del programa de videoconferencias del Departamento de Educación Continua. Estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Este es un espacio para la divulgación científica en salud mental donde hacemos aprendizaje en comunidad. Estamos aquí ya la psicóloga Dulce Mejía en las redes, operador técnico René Fernández Gómez, su servidora Rocío Carmona y me acompaña en la conducción el doctor Héctor Esquivias. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Hola Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que cada vez haya mayor difusión de este evento. Y recordarles que todas las videoconferencias que se han impartido este año, ustedes las pueden encontrar en dos sitios. En la página del instituto, propiamente, que es a través de la cual nos están viendo ahora, y también en el canal de YouTube. Les recordamos que ustedes pueden enviar sus preguntas para los ponentes al final de la presentación. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Así es, doctor. El día de hoy tenemos una ocasión especial. Nos acompañan dos ponentes para hablar sobre un tema muy interesante, doctor, la tanatología. La tanatología trae a la conversación conceptos de duelo por pérdidas significativas, muerte con dignidad, en paz y con calidad humana. Etimológicamente, la tanatología se refiere a encontrar el sentido al proceso de la muerte, aunque la tanatología moderna, que tuvo lugar en el ámbito de la psiquiatría, la define como la instancia de atención a los moribundos, sus familiares y sus allegados. La finalidad de la tanatología es procurar que cualquier ser humano que sufra una pérdida se le trate con respeto, comprensión, atención y acompañamiento, y que conserve su dignidad hasta el último momento. De ahí, doctor, la importancia de integrar la educación para el bien morir en el personal de salud como una aliada para el bienestar integral y la estructuración de planes de cuidados. ¿Tú qué opinas, doctor? Para el bienestar integral y para el bienestar y la propia salud mental. Toda vez que se trata de un proceso normal, el adaptarnos a una nueva vida, a continuar viviendo después de estas pérdidas, también es una oportunidad privilegiada para que nos dedicamos a la salud mental de poder identificar algunos casos de duelos no resueltos, de duelos complicados, de exacerbación de sintomatología depresiva y poder, junto con el acompañamiento tanatológico, realizar intervenciones mucho más efectivas. Y es por eso que hemos titulado esta videoconferencia Bienestar, Tanatología y Salud Mental. Y tenemos dos grandes ponentes. Le pedimos a Rocío, por favor, nos presente a la primera de ellas. Sí, doctor, muy experimentadas ponentes. La primera con quien vamos a abrir la sesión del día de hoy es la maestra Marta Patricia Vargas Pineda. Ella está adscrita al Departamento de Trabajo Social, participa en el programa de tanatología del instituto, es licenciada en Trabajo Social y maestra en tanatología. Ella es egresada del curso de Trabajo Social Psiquiátrico y cuenta con otros estudios centrados en la consejería en tanatología justamente. Además, es docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra Marta Patricia, le cedemos la palabra. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer la oportunidad que nos dan tanto a mi compañera como a mí de compartir el trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya algunos años aquí en la institución. Yo comenzaré con explicar qué es el bienestar. El bienestar tiene que ver con el estar bien nosotros en lo personal y en lo colectivo. Es decir, debemos tener calidad de vida, una calidad de vida que no es fácil en la situación, en la mayoría de las personas que nosotros atendemos, pero con el apoyo que damos y con la calidad que pretendemos dar y que estamos seguras que damos, sí se puede y sí podemos avanzar hacia adelante y tratar de mejorar a cada una de las personas que atendemos nosotros, porque son pacientes que tienen un problema psiquiátrico, además de un duelo complicado. Entonces, el bienestar, aunque es el equilibrio, es lo que necesitamos, no necesariamente los pacientes que nosotros atendemos pues no tienen bienestar en todos los ámbitos, como es lo esperado.
Para ello tendríamos que ver qué son los determinantes en salud mental. Esto tiene que ver con la situación socioeconómica y cultural. Y bueno, por mi formación como trabajadora social, para mí es importantísimo la parte económica y cultural, porque dentro de los parámetros de la vulnerabilidad, en muchas circunstancias, correlacionándolo con los sistemas y servicios de salud mental, nos encontramos que solo el 16% de la economía y del presupuesto se lo dan a la cuestión de la salud, pero se reduce al 2%, y esto se centra únicamente y generalmente en tercer nivel. Entonces, hay una gran desequilibrio, una inequidad hacia las demás personas que tienen problemas de salud mental. El ambiental pues tiene que ver con la situación del medio ambiente y cómo también nosotros como seres humanos hemos ido transformando. Y lo biológico pues está muy relacionado con la cuestión de enfermedad, pero también es salud-enfermedad. Entrando ya en la materia, lo que es pérdida, duelo y salud mental en tiempos de pandemia, pues bueno, esta ha sido una crisis a nivel internacional, al grado que la Organización Mundial de la Salud lo está comparando con un desafío que se enfrenta a la humanidad desde la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. No habíamos tenido un problema como tal, por eso es tan grande la magnitud y es el desafío que tenemos todos los que trabajamos para las personas con problemas de salud mental. Y bueno, ¿qué es lo que hemos estado viendo en cuestión de la salud mental? ¿Cómo ha incrementado el estrés, el miedo, la tristeza, la soledad? Y esto puede empeorar los trastornos de salud mental. Inclusive yo me atrevo a decir que estoy en la clínica y que hemos estado viniendo a trabajar, que cada vez la gente está más demandante, que hay mucho estrés, que hay mucho miedo, y lo que nos dicen las estadísticas aquí se está reflejando. Entonces también sobre las adicciones ha subido muchísimo, y bueno, es un reto que tenemos que enfrentar con la nueva normalidad y cuando ya se regularice todo. Aparte de todos los problemas ya propios de trastornos de la salud mental, pues tenemos que tomarnos en cuenta que hay una sociedad que está en duelo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, se está perdiendo la libertad, ¿sí? Hay una pérdida de libertad, hay un confinamiento, hay mucha situación de duelos que no podemos estar haciéndolo a costumbre, nada menos se está declarando que no podemos ir a los panteones, y cuando vas a los panteones, ahorita antes del 2, te están restringiendo nada más a 3 personas, y nosotros que tenemos esta cultura por el homenaje a nuestros seres queridos que ya han fallecido, pues también lo estamos viendo como un proceso que no es lo que nos gustaría. Hay frustración. Si bien es cierto que cada persona enfrenta de forma distinta los duelos, en lo cultural sí hay algo en común, que no nos estamos despidiendo de nuestros seres queridos y que esto nos genera frustración. No estamos con los seres queridos que han perdido personas, y esto también genera malestar. Bueno, las pérdidas son muchas, cada día se pierden más y más personas que fallecen. Al principio nosotros decíamos, esto está lejos, esto está en China, pero ¿cuántos de nosotros ya no hemos perdido familiares y que no hemos podido estar con ellos? El día de hoy hay 88,924 muertos en México. Entonces, se imaginan los duelos que se avecinan, o los que ya están presentes pero que no han venido a su atención, y también muchas veces tiene que ver por la cuestión de que la gente del estigma, de que todavía a estas alturas les da miedo venir a un hospital, a una institución psiquiátrica. Hay una incertidumbre, hay una rapidez y la impotencia de pudiendo desembocar en una situación que realmente puede acrecentar lo que yo les decía, en un padecimiento de tipo psiquiátrico en mayor medida. Y bueno,
aquí es donde entramos los tanatólogos. La importancia que nosotros trabajemos con las personas que tienen duelo es fundamental porque vamos a seguirles con un proceso donde podemos darle sentido a su proceso de duelo, es decir, la gente que ya perdió a alguien y que está desolada, le podemos encontrar un sentido a esa pérdida desde el punto de vista de sus recursos, que les dé un nuevo significado para que esto salga pues del duelo. Repito, el duelo es normal, pero una vez que se compleja, hay problemas y es muy, por la situación que estamos pasando, es muy endeble a que la gente que tiene dependencia emocional caiga en los duelos complicados. Entonces, nosotros como tanatólogas de la institución, pues se nos espera mucho trabajo. La tanatología la definen en general, son diferentes autores, son las personas de acuerdo a las escuelas en las que estamos, pero en general lo que habla es de que es una disciplina científica, que hay un proceso en la muerte, que le damos sentido a los ritos, el significado, que es una integración holística donde todos tienen que ver nosotros como tanatólogos cómo se puede trabajar, cuáles son los recursos del doliente para que nosotros los confirmemos y pueda salir adelante. Esto no es nada más consejería del consejo, sino que es con técnicas y todo un proceso y tenemos que estudiar primero al paciente para poderle brindar un tratamiento adecuado. Como ya lo decía la maestra Rocío, el objetivo es proporcionar profesionalmente al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias o bien en una persona que está viviendo algún tipo de pérdida. Ahorita con el COVID hemos tenido muchísimas pérdidas. Son la pérdida de la libertad porque estamos confinados. Algunas personas pérdida de empleo. Las pérdidas de relaciones intrapersonales, están viviendo violencia, los niños no están socializando y bueno, cada quien estamos teniendo pérdidas que si bien es cierto, las más significativas son las muertes de nuestros familiares, también el no tener una economía, pierdes un estatus, pierdes la casa, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí algo importante que nosotros como tanatólogos tenemos que valorar son las creencias, porque para nosotros representa algo muy importante como tanatólogos. Es decir, a partir de las creencias podemos encontrar algunas herramientas para que el doliente pueda salir más adelante. No es que nosotros les inculquemos una religión, sino es a partir de sus creencias, es de donde nosotros podemos apoyarles. El significado que de acuerdo a su religión le den a la muerte y al duelo, pues nos va a permitir establecer una serie de interacciones con referencia al destino final. Y yo podría poner el ejemplo tanto de los católicos que consideran que hay una vida después de la muerte y que seguramente en el cielo se van a encontrar una vez que se mueran. Y eso les da sentido mucho cuando ellos saben que en algún momento, no al principio del duelo, sino como a mediados del proceso, empezamos ya a ver, y ellos ellos me refiero a los dolientes, empezamos a hablar de sus creencias y a partir de las creencias le van dando significado a la muerte de su fallecido. Y les decía yo en la parte católica, pues decimos a lo mejor desde allá arriba alguien te va a estar cuidando, y les da mucho sentido. Entonces, sí es importante. Hablo de la católica porque es la que prevalece aquí en nuestro país, pero también están las otras religiones que no por ello no tenemos la obligación de saber de cuáles son sus creencias sobre la muerte y trabajar sobre ello. Claro, cuando no sabemos tenemos que preguntar en qué consiste la religión para poder ver cómo los podemos apoyar. Validando sobre todo,
¿Y qué es la pérdida? Me voy a permitir leer porque a mí me gusta mucho Bowlby en cuanto a cómo define la pérdida. Dice, la pérdida es una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede sufrir. Y no solo es dolorosa de experimentar, también es dolorosa. Ser testigo de esta, especialmente porque nos sentimos impotentes para ayudar al deudo. Nada, excepto el retorno de la persona perdida, puede traerle el verdadero consuelo. Por ende, lo que proveemos es sentido como un insulto. Es decir, cuando nosotros vamos, y eso lo preguntan mucho, sobre todo en los cursos, ¿qué les decimos a las personas que perdieron algún ser querido? Pues si no sabemos qué decir, el silencio también dice, y está aquí estamos, la presencia es suficiente. Y también pasa el que a veces nos duele no solo el dolor de haber perdido al ser querido, nos duele el dolor de los otros, que es lo que aquí Bowlby nos marca. Hay otro autor, que es Carranquilla, que también habla sobre qué es la pérdida. Dice, la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y espacialmente el futuro. Es decir, toda la vida en su conjunto duele. Y sí es cierto, porque el pasado está lleno de recuerdos de nuestro ser querido. El presente sabemos que ya no va a estar. Y en el futuro tenemos que aprender que hagamos lo que hagamos, ya no vamos a contar con él y nunca lo vamos a volver a ver. Y esto duele. Hay clasificaciones de lo que son los tipos de pérdida. Las relacionales, que tienen que ver con nuestros seres queridos y determina mucho la vinculación que tenemos. También Bowlby dice, no solo es perdí al otro, sino además perdí lo que tengo con él, lo que hacíamos nosotros, lo que significábamos nuestra relación. Las pérdidas intrapersonales se refiere a las pérdidas de nosotros mismos. Por ejemplo, si nos mutilan, si perdemos alguna habilidad, estamos perdiendo las pérdidas intrapersonales. Son muy de nosotros, inclusive hasta los ideales. Las pérdidas evolutivas sí tienen que ver con el ciclo vital. Cuando pasamos, y me voy a brincar de niños a adulto mayor, pues vamos perdiendo a lo largo del ciclo vital muchísimas cosas. Vamos ganando, pero también vamos perdiendo, como la ilusión, como la libertad, en algunos momentos a lo mejor la alegría por lo que significa la responsabilidad. Estoy hablando en cuestiones más o menos disfuncionales, porque obviamente la salud mental y el bienestar, pues diría que la evolutiva tenemos que aprender a vivir con dignidad. Lo que sucede es que en el tipo de pacientes que tenemos, pues generalmente ese tipo de situaciones se les olvida. Y bueno, la otra es las pérdidas materiales. Las pérdidas materiales tienen que ver con, desde algo tan simple y tan sencillo, pero que a los adolescentes les puede mucho, es un celular. ¿Sí? Quítele por un momento el celular a cualquiera de los adolescentes y van a ver todo lo que sucede. En estos momentos, pues no solo se está perdiendo, y en los sismos y en las inundaciones se pierden las casas. Yo recuerdo que en el 2017 una señora me dijo, en 5 minutos perdí lo que hice mi patrimonio en 35 años. Y es fuerte porque es su vida, es su patrimonio. Entonces, hay quienes también en los choques pierden los carros, y para los jóvenes pues representa algo muy importante el carro. Pero para las personas que no tienen nada, también es muy difícil. Y bueno, ¿qué es el duelo? El duelo en sí, sencillito, es dolor, ¿sí? Pero también Carranquilla dice, es un dolor biológico porque duele el cuerpo, psicológico porque duele la personalidad, social duele la sociedad y su forma de ser, familiar nos duele el dolor de los otros, espiritual duele el alma. ¿Cuáles serían las características del duelo? Bueno, el duelo es una reacción natural, es totalmente
natural, valga la redundancia, que nos duela el que ya no esté con nosotros nuestro ser querido. No es una enfermedad el duelo. Hay alteraciones en el estado de ánimo. De pronto estoy bien, de pronto estoy muy enojada. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, las personas que hay un suicidio, pues hay los papás que me ha tocado trabajar con ellos, pues más que estar en la depresión, muchas veces están en el enojo y también tenemos que validar esa emoción. Paso al otro. No hay una experiencia universal acerca del duelo. Cada uno de nosotros vivimos el duelo diferente y tiene que ver con nuestros mecanismos de enfrentamiento y cómo hemos vivido los demás duelos. Es un proceso porque pasamos por etapas, porque vamos de lo más hacia lo menos. Cuando es un duelo normal, vamos aceptando que nuestro ser querido ya no está con nosotros. Requiere tiempo para ser asimilado, sí, y aunque hay autores que hablan de 2 años para lo natural, en la clínica hemos visto que no, que esto tiene que ver con la estructura de personalidad. Entonces, nosotros manejamos mucho que a su tiempo y a su ritmo se va a ir recuperando del duelo, cuando es duelo complicado. Las determinantes más importantes a considerar en el trabajo de resolución del duelo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta quién era la persona que falleció, qué significaba para la persona al doliente, es decir, la naturaleza de la relación. Si era muy cercana, es doloroso, pero también si era conflictiva. Si se fue, si se murió en un accidente, no se despidió, esto genera mucha culpa. La forma en que murió. Aquí ahorita estamos viendo que tenemos familiares que han muerto, que ya no los vimos, que entraron al hospital y ya no los volvimos a ver. Y eso también es un determinante para que a algunas personas se les dé el duelo complicado. Los antecedentes históricos, esto es como ir viendo si, por ejemplo, hay un familiar con diabetes y el doliente, su familiar muere por diabetes, pues también tenemos que ir revisando, tenemos que ir haciendo la concientización de que de alguna manera era un paciente vulnerable. Yo les decía las variables de la personalidad. Aquí, pues, la gente que es dependiente o que es histriónica, pues lo va a vivir de diferente forma a la persona que tiene una estructura más estable. Por otro lado, el papel que desempeñó en la vida, efectivo, proveedor o conciliador. Si el que muere es el padre, que es el proveedor económico, pues ahí está muy difícil, porque cómo se va a considerar si los niños están chicos, quién los va a mantener, o si muere la madre, que es la que generalmente en México es la proveedora, o muchas veces de la parte afectiva, también ahí se tienen que reacomodar, y esto pues se tiene que trabajar en tanatología, cómo van a ser nuevamente los roles. Ya hemos hablado de lo que son las variables económicas y cómo esto perjudica. Imagínense ahorita que se está muriendo muchísima gente, en cuánto está el panteón, en cuánto están todas las cuestiones funerales, desde las flores, las velas y todo eso. Cuando la gente no tiene, el morirse sale caro. La etapa del ciclo vital familiar y etapa del desarrollo del ser humano en la que fallecen también es muy importante. Si es un niño, hay más dolor en la familia que si es un adulto mayor, es un ejemplo. Desde luego, como hace rato les mencionaba, tiene que ver el vínculo emocional, pero en general socialmente así se ve. La edad del doliente. No es lo mismo que muera mi abuelo cuando yo soy adolescente a que muera mi abuelo cuando yo ya soy adulta. Ahí está, también hay poblaciones endebles. Otro es periodo de advertencia previo a la muerte. Si ya mi paciente está en estado terminal, está sufriendo, le estoy viendo que son años de sufrimiento, pues aunque muera y en el momento que muere duele mucho, ya no es como en una muerte súbita. Se reconforta uno más fácilmente
aunque, insisto, por la estructura de personalidad no siempre es así. Y de aquí viene la otra. Tenemos que ver los recursos internos, la madurez y estabilidad emocional del doliente. La autora que se reconoce como la pionera de la tanatología moderna es Kubler-Ross. Ella divide la etapa de la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. La cito porque es la pionera, pero más adelante vamos a ver con mi compañera Rosa Isela el autor que nosotros manejamos. Y bueno, el autor es Random, donde él se trabaja a través de tareas. La primera es el reajuste al medio, la disolución de vínculos emocionales y las nuevas relaciones. Este trabajo se va a explicar más adelante. En la primera fase, en la negación, tenemos dos tareas fundamentales: el reconocimiento de la pérdida y lo cognitivo afectivo. En la intervención en la primera fase, pues tenemos que ver, como ya habíamos hablado, historia y reconocimiento del fallecido. Aquí, generalmente, las personas hablan, ya se fue, y nosotros tenemos que recordarles que no se fue, que sí murió. El otro es identificación y validar las emociones. Si está enojada, si está triste, si no puede llorar, si tiene culpa, nosotros tenemos que validar esa emoción. Y el impacto del duelo a nivel personal. ¿Cómo le está impactando al doliente el duelo? En la segunda fase se da la confrontación, es decir, hay una reacción. En ella hay experiencias de pena, expresiones de dolor, duelos simbólicos y secundarios, reviviscencia de la relación, renuncia a estos vínculos al mundo significativo. En la intervención en la segunda fase es reconocer la ausencia del ser querido, lo que yo comentaba, saber que ya murió, que el hombre es finito. Al principio te ven así como, ¿cómo me estás diciendo que el hombre es finito? Y la verdad es que se nos olvida. Después, impacto del duelo en relaciones interpersonales. ¿Cómo le está yendo a partir del duelo con todas sus demás personas? ¿Cómo le está yendo en las demás áreas de su vida? Porque hay personas que se congelan en el duelo. Y cuáles son sus estrategias de afrontamiento, que sería la segunda intervención en la fase. En la tercera fase se da lo de la acomodación, readaptación al nuevo mundo, olvidando el viejo. Esto de olvidando el viejo es como olvidándome del dolor, no de la persona, no de la historia, no de nuestro doliente. Y bueno, vamos a reinvestimiento de los afectos. A veces, y esto pasa muy comúnmente, por ejemplo, cuando muere un hijo y queda otro, la gente se queda y se centra en el hijo que muere y olvida al otro. Entonces, nuestra tarea es aquí como que hay que voltear a ver a los demás que sí están vivos, porque nosotros valoramos la vida a partir de la muerte. Es decir, le damos significado cuando sabemos que ya alguien murió. Nosotros quisiéramos que estuviera vivo, pero no es así. Es como ahí le damos significado a la vida. Y entonces hay que voltear a ver a los demás que sí están vivos y que esta oportunidad tengamos de decirle lo mucho que los queremos y lo que nos hace falta. Y no todo es vida en cuestión de felicidad, pero sí es importante recordar, sobre todo en estos momentos, que estamos ahí y que somos parte de la familia y parte de la comunidad. La tercera intervención tiene que ver con reorganizar las cosas tras la muerte. Va de cosas tan sencillas como qué vamos a hacer con las cenizas o en la cuestión de dónde se va a enterrar y etcétera, etcétera, para después pasar a adaptarnos a la pérdida. Recuerden, no los olvidamos, nada más nos estamos adaptando para estar sin ellos. Y bueno, esta sería mi participación.
Muchas gracias, maestra Patti Vargas, por su presentación. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente. Les pedimos a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo esta transmisión, que nos envíen sus preguntas a través de Facebook Live en cualquier momento de la transmisión. Las tomaremos al final de ambas presentaciones. Bueno, nos acompaña en esta videoconferencia sobre bienestar, tanatología y salud mental la maestra Rosa Isela Valencia Neri. Ella es supervisora profesional en trabajo social aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es maestra también en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Realizó estudios en medicina paliativa en la unidad de seminario del Instituto de Cardiología Dr. Ignacio Chávez y ha realizado estudios en eutanasia y otros distintos temas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestra Rosa Isela, por acompañarnos y podemos comenzar con tu presentación. Adelante. Pues muchas gracias por el espacio y en espera que estos conocimientos sean de utilidad, pues daré inicio. El objetivo principal es hablar sobre los elementos que componen el afrontamiento y desde luego compartir con ustedes algunas técnicas que favorecen el proceso del duelo. Sabemos que cualquier pérdida requiere de un reajuste en nuestra convicción, valores, circunstancias y desde luego un concepto de uno mismo. Todos los días nos enfrentamos a nuevas ideas y formas diferentes de hacer las cosas. Mientras interiorizamos esos cambios, experimentamos una pérdida al desprendernos de lo conocido. Cuando alguien muere, es posible que observemos un cambio en la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, debido a la alteración que trae consigo la pérdida de uno de sus miembros. Las personas sentimos y manejamos las situaciones de pérdida de manera diferente. Tiene que ver con una historia de pérdidas a lo largo de la vida. También los recursos que ponemos en práctica. Si nos hemos mantenido ocupados en diferentes actividades para tratar de aliviar el dolor. Si tuvimos algunas actividades peligrosas o destructivas. ¿Qué red de apoyo social tuvimos y espiritual? Porque desde luego esto sí es un parteaguas para que el duelo se maneje de una forma mucho más adecuada. El afrontamiento tiene que ver con una reestructuración. No tiene que ver tanto como en esta parte social, sino que tiene que dar sentido a una cuestión bastante personal. Y cuando hablamos de afrontamiento, tenemos que trabajar en estos tres elementos. El afrontamiento cognitivo, que es comprender y valorar lo que está ocurriendo. El poder saber qué impacto emocional está teniendo en nuestra vida y desde luego afrontar de manera directa a través de un proceso que optimice los resultados. Entonces, las tareas fundamentales es reestructurar las actividades vitales. Esto es que el doliente recupere la funcionalidad previa que tenía al momento de la pérdida. Puede implicar que regrese a las mismas actividades, pero asumiendo roles diferentes. Desde luego, un cambio en la percepción de la salud, de la enfermedad, pero sobre todo el concepto que tiene de la propia vida. Es por eso que nosotros vamos a manejar las cuestiones cognitivo-emocionales. ¿Qué pasa con la labor terapéutica? Pues nosotros tenemos que ayudar a que el doliente identifique y exprese los sentimientos. Podemos también aclarar dudas, y esto es algo como muy importante. Nos podemos basar en la psicoeducación. A veces es necesario hacerles o aclarar este proceso de duelo y cómo se maneja. Vamos a identificar las redes de apoyo familiar, social, y muchas veces hasta las redes de apoyo comunitario, ayudándoles a que el duelo lo vean como una experiencia que forma parte de la vida. Y tenemos que reestructurar el tipo de vínculo. Nosotros nos vinculamos con las personas a través de la presencia. Ahora vamos a tener que tener un vínculo desde una esencia. ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendí de esta persona? Y cómo su presencia o su enseñanza está resignificando mi propia vida. Aquí no me quiero detener mucho porque la maestra Vargas, pues bueno, ya tocó estos elementos. Esto es lo que nosotros trabajamos
en el instituto cuando valoramos y tratamos a los pacientes con duelo complicado. Así como Kubler-Ross, nos da algunas fases, que es negación, confrontación y acomodación, y que tiene tareas fundamentales. Este esquemita es para los clínicos, para saber en dónde está el paciente, que nos dé una idea de lo que tenemos que trabajar y como por dónde vamos. Es como yo siempre lo veo como una guía. Entonces, en la negación vamos a trabajar lo cognitivo-afectivo, la confrontación, tiene que ver todas esas experiencias de pena en las expresiones de dolor. Hay que recordar que los duelos no nos llegan puros. Entonces, a lo largo de la vida tenemos ciertas pérdidas que si no las trabajamos, pues las estamos arrastrando. Recuerdo mucho que un profesor nos decía que cuando no trabajamos estas pérdidas es como si trajéramos como un costal de muertos, ¿no? Cargando. Y cuando hay una detonación, pues se vienen todas estas pérdidas que nosotros tenemos que manejar. En la acomodación, pues definitivamente es la readaptación al nuevo mundo y un revestimiento de los afectos. ¿Qué pasa en la primera fase? Como ya dijimos, vamos a trabajar lo cognitivo y lo afectivo. Desde luego sabemos que las primeras semanas, algunos meses, el periodo es completamente de entumecimiento y confusión, porque desde luego nada es normal. Permanecen sentimientos de choque, incredulidad, protesta y desde luego mucha negación. Para eso, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje evocador. ¿Qué es esto? Pues nombrar la experiencia por su nombre, con la adecuada carga emocional y teniendo un contenido específico. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Tu hijo murió, en lugar de decir, mi hijo no está, está en el cielo. Perdiste a tu pareja, posiblemente quitando el me abandonó. Ya no puedes mantener el mismo ritmo de vida. Ayudar a confrontar la negación, pues desde sus propios recursos, ¿no? También algunas guías nos dicen que podemos tener la utilización de símbolos, la elaboración de cartas, dibujos que reflejan las emociones y experiencias vividas, hacer un álbum fotográfico, un libro de recuerdos. Esto principalmente con lo que está sucediendo con el COVID-19, pues no se tiene el momento para una despedida y estas pérdidas definitivamente podremos considerarlas como de forma súbita y que va complicando la elaboración del duelo. Entonces estos usos de símbolos son fundamentales. Lo que quiero compartirles es esta parte desde la experiencia clínica. Nosotros manejamos la imaginación guiada. ¿Qué es esto? Vamos a pedirle al doliente que imagine al fallecido o esa situación que ya no está presente, pero verdaderamente ayudarle que lo imagine. Entonces es pedirle que traiga aquí a la persona que falleció y que nos describa desde el color de su piel, color de ojos, la forma de su nariz, de su boca, cómo vestía, todas estas cuestiones que caracterizaban a esta persona que ahora ya no está. Una vez que lo trae consigo, le vamos a pedir que hable sobre las cosas que quedaron pendientes, que tiene necesidad de decir todas, que no se juzgue, que hable de todo lo que le está pasando y que sea la necesidad propia. Lo interesante de esta técnica es que se les regalan dos frases, el aprendí y el agradecer. Entonces, aprendí de ti y tiene que decir el nombre de la persona fallecida o bien de la pérdida. Y el te agradezco. Nuevamente, el nombre de la persona fallecida por cada uno de los puntos que quiera decir para ambas. Entonces, lo que pretendemos es trabajar, ¿no? La cognición, los afectos, y es como yo lo comentaba. Empezar a trabajar sobre la esencia de la persona. El ayudarle a que salga de esta fase de la negación y trabajar con lo que él quiere manejar en la consulta, los recursos que el paciente tiene y sobre sus propias pérdidas personales, sus propios recursos. En la segunda fase, el autor nos dice que tenemos que trabajar las experiencias de pena, expresión de dolor, los duelos simbólicos y secundarios y una reviviscencia de la relación. ¿Qué pasa? Pues es que en la clínica tenemos
algunos pacientes que también nos llegan con algunas contracturas, fuertes dolores de garganta, vacíos en el estómago, y que esto tiene que ver mucho con que el dolor no se habla, ¿no? O el sufrimiento como ellos lo ven, y que lo depositan en una parte del cuerpo. Yo les decía que finalmente el cuerpo nos empieza a hablar mucho antes de que lleguemos a una institución psiquiátrica. Y a veces tenemos como gastritis, colitis, gripitis, y esto es que el cuerpo me avisa, ¿no? Algo está pasando, tengo que sacar algo y entonces lo deposito en el cuerpo. Cuando nosotros detectamos esto, podemos tener una visualización del dolor. Una vez que trabajamos esta relajación guiada, pues le pedimos al doliente que se imagine en un lugar tranquilo y seguro para él. Puede ser el bosque, un lago, en donde él se sienta tranquilo, pero sobre todo solo. Vamos a ayudarle a que traiga el sufrimiento. Esto que él necesita comprender, que necesita aceptar. Esto que ocupa su mente la mayor parte del día y que no lo deja avanzar. Una vez que lo identifica, le vamos a pedir que le dé una representación. Y lo va a representar por medio de una forma y de un color. A veces los pacientes nos dicen que incluso tiene peso. Nos pueden decir que él lo tienen en sus manos, que les molesta, que les pesa mucho, que lo quieren hasta soltar. Nosotros desde luego que les tenemos que ayudar. Entonces vamos a pedir que nos describa cuál es el aspecto de esta figura que él le está otorgando a su dolor, de qué color es y en qué parte del cuerpo lo está depositando. Tenemos que llevarlos a que ellos hablen con el dolor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que me quieres transmitir? ¿Qué quieres de mí? Yo coincido mucho con Jung cuando nos dice que lo que niega nos somete y lo que aceptamos, pues definitivamente nos va transformando. Si no les ayudamos a verse en una situación de fragilidad, podemos reforzar esta idea del papel de fuerte, del papel de inquebrantable, y esto tiene un costo emocional bastante importante. Entonces, el objetivo de esta técnica es que se tenga una comunicación intrapersonal. Esto es, que el paciente se escuche en voz alta y que pueda detectar cuál es su principal emoción, qué es lo que se tiene que trabajar en todo este proceso pues tanatológico. Una vez que el paciente va reconociendo y validando las emociones, que pueden ser pues tristeza, sufrimiento, desesperación, enojo, tenemos que llevarlo a que la imagen, la figura, el color, pues se vaya modificando, que él se perciba que tiene esta fuerza para poder manejar sus emociones y que las emociones son justo en la medida en la que él los puede controlar. En la tercera fase, pues es cuando el paciente pues ya empieza a tener una aceptación. Con el paso del tiempo se podrá encontrar un sentido a la experiencia y, como decía Víctor Frank, un dolor sin sentido, pues no tiene sentido vivirlo. Cuando nosotros ya vamos observando que el paciente ya empieza a tener funcionalidad, a aceptar con mayor facilidad el acontecimiento, pues nosotros también podemos ir preparándolo para que lo demos de alta y lo podemos ayudar a que recupere su funcionalidad, también haciendo algunas observaciones. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy para aceptar que estás en duelo? Esto tiene un especial énfasis porque hay que recordarles que los sentimientos y esta sensación de minusvalía se puede presentar posterior y más de un año. Entonces, es recordarle que está en duelo, que está en recuperación, que tiene que seguir siendo benévolo consigo mismo para poder enfrentar estos procesos. Se les pregunta también qué has hecho hoy para aprender a vivir sin pena, sin esa situación. Vamos a fortalecer y a validar todo lo que ha puesto a prueba en este proceso del duelo. Te es más fácil centrarte hoy en el recuerdo o en el presente. Desde luego, podremos apoyarnos en ejercicios de atención plena, de meditación, de concentración, para que viva el presente.
se le reconoce el balance sobre los cambios positivos que ha generado el proceso. Y desde luego que también le invitamos a que nos haga una retroalimentación, el qué se lleva de todo el proceso. Yo creo que también es muy importante escuchar a los pacientes porque también nos enriquece y nos invita a seguir mejorando nuestra atención. Quiero compartir con ustedes algunos testimonios. Una paciente de 47 años nos dice: enterré las cenizas de mi esposo cerca de un árbol. También quemé sus camisas porque su recuerdo está en mí y en mis hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es una invitación a nosotros como tanatólogos a tener siempre una mente muy abierta, a ser flexibles, escuchar también las subjetividades con las que llega el paciente. Esta paciente nos decía que su mamá le comentaba que si enterraban algo que fuera valioso cercano a un árbol, iba a florecer y iba a crecer. Es como regresarle a la vida estos regalos que a veces nos da. Es por eso que ella entierra las cenizas. Cuando entierra la camisa es algo muy simbólico. Cuando yo la recibo en la atención, se ponía las camisas de su esposo y siempre andaba con ellas porque le costaba mucho trabajo pues separarse. Quería seguirlo oliendo para sentirlo cerca. La paciente de 39 años nos dice: le puse la ofrenda a mi papá con todo lo que a él le gustaba. Me sentí tranquila, con gusto de poder ofrecerle algo. Me siento mucho mejor que el año pasado. Nos habla de estas ofrendas de Día de Muertos. Paciente de 20 años nos dice: dejé de sentir ese dolor en la garganta. No podía decirle el daño que me hizo. Ahora que comprendo su historia, también entiendo la mía, pero sin culpa. Lo que nosotros comentábamos hace un rato, cómo pueden depositar el dolor en alguna parte del cuerpo. Cuando la reciba la consulta es posterior a 2 años de que se descartara un cáncer en garganta. Cuando los médicos se dan cuenta que tiene que ver con más un proceso emocional, es que llega con nosotros. Al momento de ir al alta puede recuperar su voz. Paciente de 55 años, recuerdo a mi hijo con más tranquilidad. Pienso que si siguiera aquí, solo estaría sufriendo. Me siento tranquila, aunque no feliz, pero ya puedo hablar de lo que pasó. Las heridas emocionales no desaparecen del todo, nos acompañan a lo largo de nuestra vida, pero al tocarla ya no duele de la misma forma ni de la misma intensidad. Depende del tipo de pérdida, será la profundidad de la herida. Isa Fonegra de Jaramillo nos dice que hay que tener unos elementos a considerar para que nosotros podamos saber si nos acercamos a la finalización del duelo. Entonces, cuando ya no se presenta este llanto incontrolable, tampoco tenemos alteraciones del sueño y estas sensaciones del nudo en la garganta, del vacío en el estómago, pues ya no están presentes. Es capaz de visualizar el futuro, pero sobre todo ya tiene un interés en la vida. Pues bueno, esta sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa Isela, por la presentación tan puntual de las intervenciones más adecuadas, pertinentes para cada una de las fases del duelo. Creo que son bastante orientadoras y clarificadoras para quienes se dedican a este ejercicio clínico del acompañamiento durante el duelo. Muchas gracias a ambas por sus presentaciones y vamos a comenzar a tomar algunas de las preguntas que nos han enviado. Les agradecemos a toda la audiencia que ha seguido esta transmisión y bueno, nos preguntaba Norma de la Rosa, que creo que más bien no sé si sea precisamente un profesional de la salud, que es a quien se dirige estos contenidos, tal vez sea una persona de público en general, pero era oportuno comentarlo. Nos decía ella que había fallecido su papá hacía poco y que lo único que ahora sentía era era enojo la palabra. Sentía mucho enojo por esta pérdida.
Entonces es como oportuno recordar cómo se mueven estas emociones durante las distintas etapas del duelo. No sé si ustedes pudieran ahora hacer algún comentario para poder ubicarlo de mejor manera, cómo se mueven estas emociones, y esto es mucho más frecuente en la primera fase, en negación, y cómo me parece interesante, maestra Pati Vargas, por ejemplo, cómo de repente algunos aspectos que parecían ya resueltos, de repente dentro del proceso del duelo se vuelven a reexperimentar. Sí, comenta ella que tiene poco tiempo. A mí me parece, por lo poquito que nos dice, y recuerden, como siempre en la clínica, dar una opinión sin tener más elementos es como muy, muy prioritario, por lo que tendríamos que ver el tiempo que lleva y tendríamos que verla personalmente para saber todo el contexto, porque si no sería como muy arriesgado. Sí, claro, naturalmente. Nada más, si nos pudiéramos hacer algún comentario sobre estas fases del duelo, y tengo entendido, la persona que está viviendo un duelo puede regresar dentro de algunas fases y es parte normal del proceso. Sí, esta sería la segunda fase, de acuerdo a Kubler-Ross, sería la ira. Entonces, primero está lo que se mencionó, que es la incredulidad, está la ira, después nos vamos a la negociación, se da la tristeza profunda y después es la adaptación. Entonces, como lleva poco tiempo, también tenemos que tomar en cuenta de qué falleció, el tiempo que duró y cómo era la relación. Por eso les decía, claro, no es tan fácil, me atrevo a decir, diagnosticar o hacer un pronóstico de qué le está pasando, porque son muchos elementos, como habíamos hablado en la primera parte, de los factores que influyen para el duelo. De acuerdo. Y cada quien vive sus propios duelos, decía otra de las personas que estaba ahora comentando en Facebook Live. No sé, maestra Rocío Carmona, si tienes alguna de las otras preguntas. Hay bastantes preguntas, queremos dar las respuestas muy puntuales para tratar de responder al mayor número de preguntas y comentarios que le he enviado. Yo lo quiero hacer como una puntualización, perdón. Sí, que este enojo es normal en el proceso de duelo. Exacto. ¿Sí? Nos enoja lo que no comprendemos. Entonces le tenemos que dar paso, que se exprese, ¿sí? No sentirnos culpa, ni sentir como que sea algo anormal. Al contrario, se dice que cuando no nos enojamos, a veces nos podemos enojar con Dios, con la vida. Entonces algunos autores nos dicen que si no nos enojamos con Dios o con la vida, es como si no hubiéramos amado lo suficientemente fuerte, ¿sí? Es como la contraparte. Entonces hay que dejarlo, ¿no? Como lo que ya dijimos, puede elaborar una carta, ¿no? Con todo el enojo, que sea algo como muy personal, porque a veces las otras personas no lo pueden ver bien, ¿sí? Entonces, sacarlo, destruir esta carta, entonces algo es esperado. El enojo, como bien lo comentaron, como tenemos una fluctuación en las etapas, se puede presentar ahorita, me imagino que es un fallecimiento reciente, o posteriormente, en algún evento que pueda detonar. El Día de Muertos, en esta cuestión de la Navidad, por ejemplo. No estoy enojada contigo porque no estás aquí conmigo acompañando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo normalizar este sentimiento? De acuerdo, muchas gracias. Adelante, Rocío, por favor. Sí, justamente sobre lo que manejaban en la conferencia, cuando decían que hay una oportunidad en las creencias religiosas para trabajar este duelo, nos preguntan qué podrían hacer como profesionales de la salud si la persona no tiene creencias religiosas. ¿Qué le recomiendan ustedes? Bueno, a mí me ha costado, he trabajado con personas ateas y agnósticas, y entonces nos vamos hacia lo que les interesa, porque finalmente no hay ideales, y nos vamos sobre los ideales, sobre sus creencias, que no necesariamente son religiosas. Sí es cierto que es un poquito más difícil el que esto pase, tardan un poquito más, pero finalmente sí se trabaja con ellos, porque también nos vamos, a lo mejor por el hijo, por el familiar, por el árbol, le va a ir encontrando un sentido, o simplemente el existencialismo, si es materialista, por decir, bueno, el hombre es finito y esto va a pasar, dependiendo el argumento académico que traiga, o
la parte de si está enojado, si algo le pasó en la cuestión de la religión, y eso es lo que le dice que no cree, o realmente sí es agnóstico o ateo, y ya nos vamos yendo por las posibles corrientes. Por eso también tenemos que saber de religiones y de no creencias. Perfecto, el punto es que sí hay una manera de abordarlo y no es la única vía el apoyo por la parte religiosa, ¿no? Doctor Esquivias, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, nos pregunta Gisela Ángeles, muy probablemente es profesional de la salud. Nos se han conectado y me da mucho gusto y lo quiero comentar de hospitales generales que están acompañando seguramente a población que está viviendo pérdidas por COVID y de distintos centros comunitarios de salud mental. Les agradecemos a todos ellos y bueno, esperamos que este mensaje pueda ser lo más orientador para ustedes y realmente proporcionarles estrategias. Y nos pregunta Gisela en este sentido si podrían compartir, le decía, algunos ejercicios o meditación para sobrellevar un duelo de forma inicial o en las primeras fases. Este comentario nos lo envió antes de que la maestra Rosa Isela nos compartiera de forma puntual estas técnicas de imaginación guiada, que me parecieron muy valiosas, y además lo compartió de una manera muy ilustrativa de cómo se aplicaba la técnica, ¿no? No sé si quieras ahondar un poco más sobre la experiencia que tienen manejando esta técnica de imaginación guiada en el acompañamiento del duelo, si esta técnica de imaginación guiada se lleva dentro de qué fase del proceso, y si hay alguna recomendación tuya de algo de meditación o de relajación para las fases iniciales, tal vez para una persona que está en negación o que está apenas viviendo la confrontación de la pérdida. Okay. No tenemos que esas técnicas sean como en algún momento de la etapa. Nosotros trabajamos mucho con la necesidad que tiene el paciente. Sí les enseñamos esta atención plena o esta relajación en el consultorio. Sí tenemos nosotros primero que trabajarla, ¿no? Entenderla, para poderle transmitir al paciente esta tranquilidad. Por ejemplo, cuando vienen conmigo, lo que yo primero hago es desde bajar cortinas, persianas, apagar la luz, ¿no? Contextualizar. Y siempre vamos a ir de afuera hacia adentro. Le pedimos que tome una posición cómoda, ¿no? Tranquila, en la medida de lo posible con nuestros recursos que tenemos en el instituto. No puedo cruzar brazos, no puedo cruzar piernas. Entonces, que vaya eliminando todos los ruidos que hay al exterior. Si le pedimos que vaya eliminando el sonido del teléfono, las voces, el pasar de los carros. Y vamos, ¿no? Llevándola que se vaya concentrando, que se relaje, que inhale, que exhale en una inhalación profunda. Le enseñamos cómo tiene que también inflar el abdomen para que no nos deje la respiración acá en pecho. Y le vamos preparando. Yo les sugiero a lo mejor que puedan ver en YouTube alguna relajación guiada. Lo que les digo a los pacientes también cuando se van del consultorio es que tienen primero que escucharle que sea algo que les agrade, porque hay muchas que son acompañadas por ruidos de la naturaleza, ¿no? O animales, y la verdad es que a veces uno dice, ay, no, me estresa más el sonido del delfín, ¿sí? Entonces, que primero le escuchen, ¿no? Que se sientan cómodos y eso poder hacerlo una relajación que sea constante, que sea diario, para poder también nivelar esta emoción cuando sentimos que nos está, pues, sobrellevando. Y desde luego que las técnicas tienen un proceso también, ¿eh? Hay un calentamiento inespecífico, luego es el calentamiento específico y se da el cierre, que es lo que explicó Rosy, nada más técnicamente tenemos un proceso. O sea, no es nada más escucho el YouTube y ya, sino yo sí creo que es importante, por eso también Rosy lo mencionaba, primero hacerlo nosotros. Yo recomiendo que sí tomen un curso de tanatología, que sí tomen una cuestión, talleres, pues si no hay, no llegar a la maestría, por lo menos los talleres, que como comercial pues damos aquí año con año también. Sí, claro. Y muy importante estar familiarizado el propio terapeuta, como menciona la maestra Pati Vargas, con
la técnica y con lo que vamos a impartir y con explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer a continuación dentro de la sesión. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Rocío, por favor. Sí, doctor, siempre es un gusto ver que sí se cumple esta idea de hacer aprendizaje en comunidad. Hay quienes dicen, bueno, pues, ¿qué nos aconsejan si hoy día no podemos ir a los panteones? Y ya una persona, pues, da su idea. Yo le voy a poner un altar, ¿no? En este caso, a mis seres queridos. ¿Ustedes qué recomendarían, maestras, para esta ocasión? Además de un altar, ¿qué otras cosas podríamos hacer para esta fecha, el 2 de noviembre, que es regularmente muy, muy conmemorada en México? Yo en lo personal, yo ya fui al panteón. Como hay horarios, te están diciendo que desde antes, y dices, como no voy a ir ni el 2, yo fui el sábado. A mí en lo personal me reconforta muchísimo ir al panteón, me encanta ir al panteón. Pero otra cosa que podría ser, es algo tan sencillito como un homenaje. A través del Zoom, que todos hablen de lo que fue, lo que significó, y eso les va a ayudar mucho. O sea, una videollamada, dependiendo de los recursos, pero se puede hablar del difunto en colectivo a través de las videollamadas o los Zoom. Esa pudiera ser una idea así, muy sencilla, pero también es muy profunda. Y permíteme, doctor Esquivias, hay una persona que también nos comenta que todos los fines de semana va al cementerio y esto ha pasado por muchos años. ¿Esto es normal todavía o habría oportunidad de acercarse y pedir, más que oportunidad, necesidad de acercarse a una ayuda de especializada? Bueno, habrá de evaluarse mucho más y conocer el caso y conocer a la persona que está viviendo su duelo de esta manera y saber de qué manera lo está experimentando, ¿no? En ese caso particular. Creo que es muy conveniente, sí, nada más para introducir o ampliar un poquito más, creo que es muy oportuno ahora poder hablar de los rituales alternativos, maestros, dadas las circunstancias de la pandemia. Sí, claro. Algo que también podría ayudar es elaborar como esta cajita, yo le digo como una cajita del recuerdo, ¿no? En donde si no coincidimos en poner una ofrenda de Día de Muertos, porque no lo creemos, entonces sí podemos hacer una cajita en la que podamos decorarla a nuestro gusto y vamos a poner cosas que sean significativas, que no me lleve al dolor, que no me arrastre, ¿no? Voy a poner en esa cajita, a lo mejor el collar que me dio, ¿no? Porque eso me hizo sentir bien, porque a lo mejor fue en un momento importante de mi vida, esa fotografía en donde estoy con él, con ella, que se ve bien, que disfruta a lo mejor de salud, ¿sí? Algo que sea, que me vincule, ¿sí? Puedo hacer como este ritual, puedo decidir como dos cosas, que con lo que yo meta en la caja, lo selle, lo simbolice y no lo vuelva a abrir. Y esto es lo que a veces trabajamos, desafortunadamente, con los secuestros o cuando no tenemos un cadáver, ¿sí? Entonces, le pedimos, en este caso, no trabajamos con familia. He hecho algunas excepciones cuando viene el paciente y nos dice, no encontramos el cuerpo, pero definitivamente sabemos que ya murió. Entonces, se le invita a los más allegados a que participen de este ritual. Pero la familia decide si esta caja ya no se va a volver a abrir y ellos la llevan al panteón o la creman, o si es esta cajita a la que hago referencia de que sea algo, ¿no?, que me llene, que me dé tranquilidad. Entonces, podrá tener como esos dos objetivos, dependiendo de la familia, y nosotros vamos a invitar a las personas, obviamente, con todos nuestros protocolos de cuidado y de seguridad por esto del COVID, ¿no? Claro, qué interesante y adaptado además a otro fenómeno que se vive en todo el país, que es la pérdida, ¿no?, de muchas personas, muchos desaparecidos, y bueno, me parece que es muy, muy simbólico y que se puede adaptar también ahora por la contingencia. Muchas gracias. Y dentro de la presentación mencionaron también las cartas, bueno, los videos los mencionaban hace un momento y demás para gente que está tal vez más familiarizada con la tecnología, ¿no? Para quienes no lo estemos tanto, hay estos otros recursos. Muchas gracias. No sé, Rocío, si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, nos preguntan aquí. Si la persona no maneja la imaginación guiada, ¿qué otra alternativa le recomiendan? Si está en la cuestión del ejemplo del enojo, es algo tan sencillito como
me centro y me concentro en el malestar y ya ves. Entonces estoy sacando todo el malestar, todo el enojo, pero tengo que estar centrada en el enojo, concentrar. Allá sí es muchísimo el coraje, que no necesariamente sea de muerte, sino por separación y que se fue con el otro y demás, pues podemos hacer con los tubos esos que para nadar, dar de golpes y sacamos, no estamos dañando a nadie, estamos sacando nuestro enojo, es sacar la emoción. Y hay infinidad, son muy sencillitos, la plastilina también, donde estoy trabajando y lo estoy sacando y lo estoy haciendo así, pero todo sirve siempre y cuando me concentre en la emoción. Si no, no tiene caso. Muy bien, maestra. Y es parte de todo una práctica sistematizada, ¿no? Cada una de estas técnicas que ustedes nos recomiendan. Doctor, ¿tienes alguna otra intervención? Sí, nos preguntan si estas técnicas están basadas en, maestra Patti, si están basadas, nos pregunta Patricia Ochoa, justo, si están basadas en terapia gestal o en focusing si tienen como alguna base o algún fundamento para la elaboración del duelo. Sí, tenemos desde la gestal, tenemos también cognitivo-conductual, en la formación, tanto en los diplomados que tenemos ambas, tenemos consejería. Entonces, como hemos estudiado en diferentes escuelas, las escuelas tienen corrientes y nosotros vamos adaptando de acuerdo al tipo de paciente, pero sí está el humanismo, que es el que prevalece. Están las técnicas de gestal, pero también las de cognitivo-conductual, ¿no? Sí, sí tenemos que conocer definitivamente al paciente, porque no para todos, ¿no?, se les aplica alguna técnica, ¿no? Entonces hay que también saber qué pacientes son mucho más candidatos a que se haga una relajación guiada, ¿no?, y otros que son como mucho más cognitivos. Entonces pues, tenemos que saber qué tipo de técnicas, ¿no?, dependiendo del paciente, le vamos a aplicar, porque no es así como una receta para todos. Claro. Inclusive hasta el psicoanálisis, pues hacemos la catarsis, historia de vida, o sea, también se llega a utilizar. Y esto, sobre todo a las personas como más, con nivel académico e intelectual, sí es más de tipo verbal. Se lleva más tiempo, pero sí, porque hay gente que no cree en las técnicas gestales. ¿Sí? De acuerdo, siempre es un abordaje holístico con múltiples componentes, pero creo que sí es como muy oportuno decirlo, que estén fundamentadas todas con una base teórica de algún enfoque. Maestra Patti Vargas, le envían muchos saludos, veo que tiene alumnos de distintas generaciones de seminarios, que ha sido su maestra en la licenciatura en Trabajo Social en el IMP, le mandan muchos abrazos y muchos saludos sus alumnos. No sé, Rocío, si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta antes de aproximarnos ya casi a la parte final. Justo con esta última intervención, doctor, nos comentan si en el caso de adolescentes hay algo peculiar, pese a que ya nos comentaron ustedes que cada caso es único, ¿hay algo que se deba trabajar especialmente con los adolescentes en una consejería tanatológica? Híjole, pues es que los adolescentes es muy amplio todo lo que tenemos que trabajar. Con el adolescente no lo podemos tener sentado como un adulto, ¿no?, que nos hable 45 minutos de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que tenemos, en mi experiencia, es que trabajo como mucho más con películas, ¿no?, con algunas canciones, con literatura, tal vez puede ser con el arte, dependiendo el nivel académico que tiene el adolescente, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que le gusta para poder acercarnos a él, ¿sí?, para que no nos vea como alguien directivo, que ganarnos su confianza, porque generalmente, pues si nos ven en el hospital con bata, ¿no?, y nos dicen, pues es que me mandó el médico o me trae mi papá. Entonces, primero ganarnos mucho su confianza, saber qué es lo que él necesita de nosotros. Aunque nosotros como clínicos, al aplicar la historia tanatológica, que es como el equivalente de una historia clínica, sabemos qué es lo que tenemos que trabajar, si le damos la pauta a él. Entonces, dependiendo del paciente, es lo que nosotros vamos a trabajar y utilizando como estos recursos, ¿no? Si le gustan las películas, pues vemos una película. Vemos qué libro está leyendo. Si lo sabemos, podemos compartir esa literatura y poder ahí sacar elementos
para poderlo enganchar a una consulta y poderle dar como ese seguimiento. Excelente, gracias, maestra. De acuerdo, muchas gracias. Queremos comentarles a todos los que están conectados ahora en la transmisión que aquí en el instituto hemos creado dos contenidos, no sé cómo llamarlos, productos, dos servicios, un documento y una serie de materiales audiovisuales que buscan orientarlos con recomendaciones muy prácticas. Se hace una revisión de lo que es la tanatología, de lo que es el acompañamiento durante el duelo en situaciones de pandemia, y este es un documento que ustedes lo pueden encontrar en la página del instituto. Le voy a pedir a Dulce, que está ahorita en el área de difusión en el instituto, que por favor aquí en los comentarios nos deje este documento de acompañamiento durante el duelo. Es un documento que se ha creado en colaboración con distintas instituciones, con la SAP, con el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, con el Instituto Nacional de Cancerología, y bueno, me disculparán, con la UNAM también, y bueno, me disculparán si se me escapa alguna otra institución. Fue un trabajo que se realizó durante los primeros meses de la pandemia, buscando ya orientar a todos los profesionales de la salud que buscaban justamente actualizar sus conocimientos en temas de tanatología y de cómo poder adaptar algunas técnicas desde este enfoque, dadas las circunstancias de la pandemia. Y también tenemos una lista de reproducción de videos en el canal de YouTube del instituto, que son de un curso de duelo en situaciones especiales. Entonces le pido por favor a Dulce nos los pueda compartir, invitarlos a todos los que nos están escuchando ahora, que tienen más conocidos, más contactos, más profesionales de la salud, que están viendo a estos pacientes, que les compartan estas ligas, que les compartan estos documentos, que son, esperamos, bastante orientadores para todos ustedes. No sé, Rocío, si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario ya para finalizar. Sí. Creo que ya casi estamos en el tiempo. Sí, doctor, nos preguntan aquí si es importante que el paciente busque ayuda por sí mismo o si consideran ustedes oportuno que la familia sea quien lo acerque. Se pueden dar las dos cosas. Es mejor que él quiera que la pida. Pero también a veces el paciente está tan triste que no identifica que requiere la atención. Entonces, se hace, como todas las terapias, se hace el encuadre, se acepta, está bien, y si no, pues ya se valoró. Y entonces vamos a determinar, y él, si acepta o no, nosotros le ofrecemos el servicio. Aquí en el instituto, pues manejamos mucho lo que son la psicoeducación, y eso le va a permitir saber de qué se trata, de qué es qué es la tanatología, qué son los duelos, y a partir de ahí decide si se queda o no, o sea, porque también es un servicio que bueno, los que son pacientes, no es a todo tipo de pacientes, tienen que ser pacientes de la institución para hacer el trabajo tanatológico aquí, pero bueno, afortunadamente cada vez hay más tanatólogos, cada vez la Secretaría de Salud también ya tiene ahí como un espacio hacia los tanatólogos, y eso pues está haciendo que la gente conozca y reconozca el trabajo que estamos haciendo nosotros. No sé si desea agregar algún otro comentario antes de concluir, maestra Rosa Isela. Pues no, lo primordial o lo más importante es que el paciente solicite ayuda, y me parece muy bien esto que comenta Patti. Nosotros también hacemos psicoeducación en el instituto. Cuando nos llegan algunas solicitudes, les enviamos a los pacientes a este primer grupo de contacto, en donde pueden ellos identificar en qué proceso están, ¿no? Qué les duele. Y una vez que ya aceptan el incorporarse con nosotros a un tratamiento formal, pues bueno, ya le podemos dar el seguimiento. Pero yo creo que la psicoeducación es algo que puede contribuir para que pueda aceptar la atención tanatológica. Claro, muchas gracias. Y muchas veces en estas primeras fases, ¿no?, que creo que es cuando hay más resistencia a aceptar ayuda, a veces el hecho de decirles, bueno, si usted no considera ahora que requiera este apoyo, únicamente que sepa que estamos ahí en la disponibilidad de poder hablarle, de poder trabajarlo cuando lo decida.
¿no? Así es. Les agradezco muchísimo sus presentaciones. Realmente han sido muy clarificadoras, muy orientadoras, muy puntuales en las técnicas, en las fases. Hay muchísimo más que aprender sobre el tema. No sé si ustedes quieran, ya para cerrar, alguna recomendación, alguna bibliografía, además de los manuales que estamos compartiendo, aunque dicen que marca error en el link, entonces le pido por favor a Dulce si nos puede revisar el link o compartir el documento en última instancia, el PDF, o pedirles al área de tecnología si nos puede revisar la liga. Y no sé si ustedes, Pati Vargas y el maestro Rosa Isela, nos puedan recomendar alguna otra bibliografía, no sé si de Elizabeth Kubler-Ross o de algún otro enfoque. Pues está Tizón, está no sé cómo se apellida, Painas. William Walder, que es el que ustedes citan, es como el más reconocido. Entonces, a partir de ahí ya se desprende muchísimo más, pero a lo largo de la historia hay muchísimos. Está desde Freud, que empieza con la melancolía, nos seguimos con Eimer, con ¿qué se llama el que cité? El William... ¿William Warden? Sí, no, él es el básico. Para mí es el clásico contemporáneo. Sí. Que sería, habla de las tareas, es muy sencillo y sí creo que sería el que tendrían que tener todos, para mí. Sí, hay más sencillos porque también desde encontrar, por ejemplo, el de un hijo no debe morir, la otra cara del dolor, y eso nos va acercando. Y hay un libro que no es libro de tanatología, pero que tiene muchísimas enseñanzas y que es el libro fundamental para sensibilizar a la gente, que es el martes con mi viejo profesor. Y es un libro, es literatura de una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativo, pero tiene muchísimas enseñanzas. Esos serían de los primeritos que se tendrían que revisar. Pero bueno, Rosy. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con las referencias, ¿no? Porque ¿para qué lo queremos? Si somos profesionales de la salud, pues entonces sí podemos ir a Kubler-Ross, Warden, Tizón, pero si lo queremos nada más como para que me ayude, ¿no?, a sobresalir o entender qué me está pasando, pues nos podemos apoyar, por ejemplo, en Nancy O'Connor, en Jaramillo. Entonces sí tenemos que tener como muy claro que una literatura no nos ayuda a una elaboración del duelo, porque también tenemos pacientes que llegan con nosotros ya con intelectualizado el proceso, ¿no? Y para nosotros a veces nos es muy difícil desconectar esta intelectualización, esta racionalización que llega y nos dice, yo ya sé en qué etapa estoy y lo que siento. Entonces, no. Sí tenemos que estar muy conscientes. ¿Qué queremos? Soy profesional de la salud, entonces hay cierta literatura. Lo que yo quiero es compartir y sensibilizar, entonces sí tengo que echarme un clavado para estos autores que nos pueden ayudar desde esta parte emocional, desde esta parte también espiritual. Sí, no necesariamente cuando hablamos de espiritualidad estamos diciendo de alguna religión. También hay libros ahora ya desde la religión católica, ¿no?, judía, que nos hablan de estos procesos de duelo, de acompañamiento, introduciéndonos a una cuestión espiritual o religiosa. Entonces, nada más es como aclarar cuál es mi objetivo para poder decidir una literatura. Qué oportuno y qué bueno el comentario, ¿no?, de evitar la biblioterapia si no va como tan acompañada realmente de un acompañamiento psicoterapéutico que podría, así como lo mencionas, intelectualizar el proceso, más que realmente experimentarlo y resolverlo. Muchísimas gracias por sus presentaciones, me encantó escucharlas. Adelante, Rocío, por favor. Sí, doctor, tenemos buenas noticias respecto a la integración de la tanatología en la formación del personal de salud. Un ejemplo es que en el plan de estudios de médico cirujano ya aparece la introducción a la tanatología como parte de sus materias optativas, lo cual pues en materia de medicina preventiva pues es un avance. Hay como una confrontación en la medicina, está comprendido que el ideal es la salud y el bienestar, pero no la muerte. La muerte se visualiza como un fracaso, ¿no? Pero esta formación del personal en torno al tema
pues ayuda a alejar miedos infundados y prácticas a lo mejor insensibles ante una situación así como es la muerte, doctor. Y bueno, pues agradecer a todos los de UNEM Capa que se han unido con nosotros en esta videoconferencia como en otras, doctor, y en otras instituciones, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, perdónenme, el apoyo psicopedagógico y salud mental de Sonora, así también como el Centro Estatal de Oncología, doctor Rubén Cardosa Macías. Muchas gracias a todos ellos, doctor. Así es, los invitamos a la próxima videoconferencia. Si René nos puede poner ahora la postal para anunciar la próxima videoconferencia, será el próximo 9 de noviembre a las 10 de la mañana, lunes 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Es una videoconferencia sobre un tema también muy en boga ahora, estos últimos años y sobre todo ahora en la circunstancia de la pandemia, hablar de obesidad, pero hablar de obesidad y salud mental, que va mucho más allá de perder peso. Los invitamos a esta próxima videoconferencia el día 9 de noviembre a las 10 de la mañana con la doctora Brisa Giselle Monroy Cortés, que se traerá transmitida a través de esta cuenta de Facebook del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a las ponentes invitadas el día de hoy. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos en la conducción. Gracias a todos.